llegaron y a los que llegarán. La Universidad de Manizales les da la bienvenida a la conferencia Cambios del periodismo deportivo en cuarentena, una visión desde el periodismo deportivo. Actividad realizada por la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad. Mi nombre es Laura Suárez y junto a mi compañero Miguel Alejandro Orozco, como estudiantes de octavo semestre de Comunicación Social y Periodismo, vamos a estar moderando este evento. Hoy una de las cosas que más extrañamos los hinchas y fanáticos de los deportes es poder sentarnos a ver los partidos, las noticias, los programas de opinión. Extrañamos el contenido que a diario se esmeran los comunicadores como el que tenemos hoy presente para que nosotros desde nuestras casas mantengamos informados y nos entretengamos y demás. Por eso queremos recordar y hablar con un profesional que tiene más de 20 años de experiencia, que yo creo que es reconocido por casi todos los colombianos y que le ha aportado mucho al periodismo deportivo. Entonces seguramente pues con él queremos hablar del panorama del tema para los futuros y actuales estudiantes de esta carrera que nos acompañan y para todos los demás invitados. También les recuerdo que estamos transmitiendo en directo a través de 101.2 FM, la emisora UMFM, perdón, la emisora de la Universidad de Manizales, y que el video de este conversatorio va a quedar disponible en UM Central, que es nuestro sitio web. Buenas tardes para todos, para Ricardo, para Adriana, para Laura y para todos los que nos acompañan. Hoy, a través de esta plataforma digital y cuidándonos desde casa, saludamos a nuestro invitado Ricardo Rego Arboleda, periodista egresado de la Universidad de Manizales, que inició como periodista deportivo en Caracol Radio Manizales, también trabajó como presentador de la franja deportiva en el canal Telecafé y actualmente es jefe de deportes y presentador del canal Caracol. Además, es periodista en Blue Radio. Pero antes de empezar con él, damos el saludo a la directora de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo, Adriana Villegas Botero, para que nos dé la bienvenida a este conversatorio. Buenas tardes, directora. Hola a Miguel, a Laura, a Ricardo, a Alejandra y a los 109 personas que están esta tarde conectados. Pues este es un saludo, veían de pronto algunos ahora acá a mi hija en la pantalla. Es una charla sobre cómo la cuarentena nos ha cambiado en términos de comunicación y uno de esos cambios creo que tiene que ver con estar trabajando con la familia. Ahí en el espacio de Ricardo se escuchan los niños, ya nos contará cómo funciona eso. Le quiero dar la bienvenida, por supuesto, a los estudiantes queridos, a los que extrañamos mucho, pero también tenemos mucha comunicación, a todos los aspirantes o interesados en estudiar comunicación, a los colegas, a los periodistas de la ciudad. Creo que estas tecnologías, esta presencialidad mediada por tecnologías nos está enseñando en la universidad y nos está enseñando a todos que sí, que uno se cansa, que tiene otros ritmos, pero que tiene muchas ventajas. Tener hace 8 días una cátedra Orlando Sierra con 140 personas y tener hoy una charla con Ricardo Rego en la que ya estamos 113 personas listas para escuchar, creo que es una fortaleza que tenemos que aprovechar. Y bienvenido Ricardo desde Bogotá. Yo voy a apagar la cámara, apagar el micrófono para hacer todo. Además me gusta mucho que Miguel y Laura sean quienes vayan a moderar este conversatorio. Miguel jugó fútbol, es muy deportista, Laura es hincha del Once Caldas, estudiantes muy destacados de nuestro programa. Entonces te dejo con ellos y todos muchas gracias por haberse conectado en la... Pues Adri, mil gracias por la invitación. Ustedes escucharán por ahí gritos, juegos, risas, niños que nos acompañan durante esta charla, que espero que sea pues muy productiva para todos, que sea muy amena. A Adriana, a la Universidad de Manizales, que es mi casa, pues de verdad un inmenso gracias y pues realmente me siento pues muy honrado de poder acompañarlos en el día de hoy. Y a Laura y a Miguel, pues, nada, felicitarlos porque yo creo que emprendimientos y obligaciones ya como estas periodísticas en estas nuevas plataformas y en estos nuevos formatos pues nos obligan justamente a empezar a reinventarnos desde ya mismo. Así que los felicito por asumir este reto a Laura y a Miguel y estoy para lo que quieran. Adelante.
Bueno, Ricardo, muchas gracias. Los recordamos a todos, por favor, que silencien los micrófonos para que podamos tener una buena conexión con Ricardo, que lo podamos escuchar. Y para comenzar, yo quiero que pues, nos cuentes esta experiencia, cómo ha sido para ti el aislamiento, el no poder estar. Empecemos pues con tu experiencia en esta cuarentena. Pues a ver, Laura, y a todos los que se han integrado en la tarde de hoy, a quienes nos acompañan también a través de la emisora de la universidad, un abrazo muy, muy cordial. Era para todos. O sea, yo creo que, por supuesto, aquí nos cita hoy el tema de la comunicación y el periodismo, pero yo creo que esta cuarentena nos agarró a todos de imprevisto, de improviso, frente a muchas realidades. Y creo que nos invitó a tener que empezar a reinventarnos muy rápido. Yo, la verdad que de un día para otro dejé de ir a la oficina, dejé de ir al canal, dejé de ir al set. Es decir, es dejar un espacio natural, el espacio físico donde generalmente se construyen las noticias. Es como quien trabaja en radio y va a la emisora, o quien trabaja en un periódico y va a la redacción del periódico, o en muchos casos puntuales también quienes se están formando o se van a formar en la universidad y dejan sus aulas o sus salones de talleres de radio, de prensa, de televisión, incluso quienes están ya en 11 con una proyección, digamos, muy marcada de lo que quieren hacer profesionalmente y entienden incluso que entran a un vacío. Entonces yo creo que más allá de a un vacío me refiero a que todo su proceso académico se convierte en una figura digital en un momento determinado. Y por supuesto que las expectativas y las realidades sufren una cantidad de variaciones o de variantes en un momento determinado. Yo lo que podría decir es que de entrada nos obligó y soy yo. Sí, perfecto. Yo creo que de entrada lo primero al que nos invitó fue a abrir un poquito más el panorama. Listo, ya podemos continuar. Listo, Laurita. Yo creo que finalmente es más difícil para nosotros, los que ya tenemos un camino. Bien decía Miguel ahora, o tú, que llevaba, Laura, más de 20 años, entonces somos ya veteranitos del medio. Yo creo que aquí incluso tengo colegas con los que compartí micrófono y he compartido muchos momentos. Y creo que para nosotros, de alguna manera, ha sido un doble reto asumir esta necesidad de aprender a trabajar a través de una cantidad de plataformas. Yo tengo la fortuna de trabajar en un medio que siempre está a la vanguardia y entonces eso nos obliga a estar, como se dice popularmente, en la jugada, a estar con todas las herramientas y todo lo que de un momento a otro aparece tecnológicamente para mundiales, para olímpicos, para el cubrimiento de ciclismo, pues estar en desarrollo y conectado con lo que realmente acontece tecnológicamente en cada uno de estos escenarios. Pero ya tenerlo que volver, digamos, un día a día, una actividad cotidiana desde, Ricardo, lo interrumpo desde nuestra casa. Por favor, porque ya muchas gracias que está poniendo, que nos está metiendo como al chat y estaban poniendo un video sexual, entonces Están tratando como de sabotearnos, entonces Miguel y yo vamos a estar muy pendientes para que no pase, listo. Entonces si te interrumpimos, te pedimos disculpas. Nos quieren enseñar cositas en cuarentena. Seguramente. Ave María. Sí, ahí estaba viendo que intentaban hacerlo. Pero bueno, yo creo que lo primero es eso, es que fue un impacto absoluto y nos obligó inmediatamente a replantear las cosas. Miren, un primer detalle. Nosotros en Caracol, para salir al aire, lo que tecnológicamente más flexible teníamos a mano eran nuestros live views. Los live views han llegado a un nivel de tecnología y la última generación de live views son tan pequeños, casi como una libreta de apuntes mediana y con un peso superior no superior a los, no sé, 4, 5, 6 kilos. En un abrir y cerrar de ojos, en 3 días, la tecnología había cambiado para poder salir desde un celular, como lo estamos haciendo ahora desde casa. Nos han instalado una nueva plataforma de LiveView, la cosa más avanzada que ha aparecido hasta ahora, por lo menos en este proceso de tecnología de televisión para salir en vivo.
Y ese, por ejemplo, es uno de los puntos de partida, digamos, de estas novedades tecnológicas que hemos tenido que implementar en este proceso profesional. Ricardo, yo le quiero como cambiar la torta. Mucha gente está cansada también de hablar de cuarentena, de hablar de encierro. Entonces, empecemos como a recordar todo lo que es el tema de sus experiencias, cómo se da su inicio como comunicador social y periodista, cómo fue y cómo empezó ese amor suyo por el deporte. Pues Miguel, mire, esa es una muy linda pregunta porque yo creo que incluso en estos días de estar en casa, de estar en familia, de reflexionar frente a lo que realmente tiene un valor en nuestras vidas, porque siempre hemos vivido, estos últimos años los hemos vivido a millón. En mi caso, viajando de un lugar a otro, buscando un avión para llegar a otro lugar, de un evento a otro. Y de pronto aparece una pandemia, aparece un coronavirus y nos pone freno a todos. Empiezas como a recapitular, cuando vos vas creciendo y vas teniendo otro tipo de prioridades en la vida, empiezas a recapitular un poquito lo que ha sido tu propia vida. Y estos días han sido muy de reflexión porque me he podido chatear con amigos y gente que hacía mucho rato no veía o no sentía cercana. Muchos de Manizales, muchos colegas de mis inicios y de lo que ha sido justamente esa historia. Y yo tengo que decirle, algunos están aquí presentes y saben cuál ha sido ese camino, pero a muchos de los muchachos que quieren pasar del colegio a la universidad y que tienen la aspiración de estudiar periodismo, tienen muchos sueños, o incluso algunos o muchos de ustedes que están en los primeros semestres o incluso terminándolos, pues les tengo que contar que yo soy uno más de ustedes. Yo nací en un hogar en el que, gracias a Dios, no faltó nunca nada, pero tampoco sobró nunca nada. Mis papás fueron dos profesionales muy trabajadores. Mi señora madre, que en paz descanse, fue administradora de empresas. Mi papá fue abogado. Y ellos, digamos que se esmeraron siempre por darnos una educación de calidad a mi hermana menor y a mí, que solamente somos nosotros dos. Y digamos que arranco ahí porque sencillamente tengo que decirles que mi amor por el periodismo, hoy o hace muchos años ya lo entendí, nació de la mano de mi papá. Mi papá me llevaba al Estadio Viejo de Palo Grande, al Fernando Londoño y Londoño, anteriormente conocido así donde está ahora Palo Grande, y me llevaba de la mano al fútbol. Y siempre me sentaba a espalda de las cabinas de radio. En ese entonces las cabinas de radio quedaban en Occidental y eran como unos monstruos de triplex. Entonces usted se recostaba incluso contra esas, si estaba usted en la última fila tenía un recostadero elegantísimo, que eran las cabinas de los narradores y los comentaristas. Y yo crecí, hombre, yo crecí, en ese entonces pues venía a narrar Pastor Londoño, en ese entonces ya estaba Edgar Perea, en ese entonces, ¿quiénes más estaban ahí narrando en esa época? Pues que eran los que oía mi papá. Mi papá no dejaba de oír a Javier Giraldo Neira y al narrador que lo acompañara siempre en turno. Esa era una religión en mi casa. Oír a Javier era doctrina. Entonces, de alguna manera, yo crecí con ese rumor al oído del relato y del canto emocionado de los narradores, y luego de ver también a los reporteros que salían con sus camisetas coloridas, corriendo por la cancha del Fernando Londoño y Londoño, con sus transmisores y sus antenas larguísimas a la espalda. Uno de ellos, Duván Marín, que aquí nos acompaña, al que no le pasan los años, siempre ahí en la jugada. Yo creo que ahí me contagié un poco de ese deseo, pero les explico, yo eso lo vine a entender muchos años adelante. Muchas veces me preguntaban ya estando en Bogotá, ¿y de dónde nació esta pasión? Yo decía, ¿pero de dónde nació esta pasión? Es como un accidente de mi vida. Yo decidí ser periodista, no quise ser abogado como mi papá, pero ¿por qué el deporte? Y la verdad es que creo que el gran responsable de eso fue mi padre, de esa pasión que se me inculcó y se me impregnó en el alma. Y luego ya cuando estoy terminando el colegio, yo estudié en Colseñora, en el Colegio Mayor de Nuestra Señora, ahí en el centro, en la 24. Y en los últimos 2 años del colegio, el padre Reinaldo, que era en ese entonces el rector, implantó un tema de un periódico mural, hicimos algo de radio muy, muy incipiente, interna, y si les soy sinceros, yo creo que era más la intención, aunque nunca fui vago, porque la verdad fui juicioso en el colegio, pero sí era como un espacio
para desligarme un poquito de las clases y terminó siendo una pasión, porque me terminé enamorando de esto. Yo terminé el colegio y estaba muy claro, muy convencido de que quería experimentar la posibilidad de ser periodista. Pero ojo, teníamos una gran limitante. Bueno, varias limitantes. La primera es que no había supuestamente, la expectativa en mi época, y yo tenía la posibilidad con mis papás de pensar en ir a una universidad, de entrar a un espacio universitario para formarme. Entonces no existía la facultad. Y yo le dije a mi papá un día, pues mire, no, yo pienso que me puedo ir a Cali a estudiar a la Universidad del Valle, yo me presento, mi ICFES fue bueno, o en Bogotá. Yo me armé una película en la cabeza tremenda. Y cuando terminé mi exposición me dijo, bueno, sí, ¿y con qué plata? Porque uno de pelado muchas veces cree que las cosas son demasiado fáciles. Y realmente las cosas tienen un valor y tienen un costo alto. Muchos de ustedes no son de Manizales y viven en Manizales. Eso es un privilegio. Primero, un privilegio porque sus papás hacen un gran esfuerzo, y segundo, un privilegio porque Manizales es un paraíso para estudiar. O sea, yo creo que es una ciudad fantástica para formar hijos, para estudiar, para formarse, también para ser un profesional exitoso como muchos de mis compañeros lo han logrado ser durante tantos años en una plaza tan exigente como Manizales. Pero bueno, esa es otra historia. La historia pasa porque finalmente entro a Comunicando, que era una academia que había nacido hacía un tiempo ahí en Manizales. Algún periodista de Bogotá montó una academia cerca del Coliseo Mayor, donde queda la Ricura, para que estemos claros todos manizaleños o que conocemos el ambiente de Manizales. Ahí donde está la Ricura, en el segundo piso, quedaba esa academia, ahí al frente de Comunicando, de la Ricura, ahí por el Coliseo Mayor, en esa casa esquinera, que creo que ahora ahí, no sé si está el tema de la Academia Francesa, algo por el estilo. En ese segundo piso quedaba Comunicando. Y ahí conocí, yo creo que mis primeros maestros y mis primeros ángeles, entre ellos Adalberto Zuluaga Ramírez, que fue durante muchos años la voz, el locutor oficial de Caracol Noticias en Manizales. Caracol Manizales, el lector de las noticias. Y ahí empieza ya un proceso formativo con una ilusión muy grande. Yo me enamoré de esta carrera, de esta profesión, y lo más bonito es que en Manizales se respira periodismo. Uno creo que, y yo lo vivo todavía, uno va por la calle y la gente habla, la gente dialoga, a la gente de Manizales le gusta dialogar, le gusta opinar, le gusta hablar. Y eso creo que finalmente también me alimentó el sueño, que comenzó ahí en el año 92. Yo salí de Coseñora en el 91, en el 92 entré Comunicando. Y tú decías, Miguel, ahora que mi arranque fue en Caracol. Yo llegué, digamos que relativamente rápido a Caracol. Mi proceso en Manizales fue muy rápido. Yo fui un afortunado y un bendecido en mi proceso profesional. Pero en realidad mi primera ventanita fue en La Voz de los Fundadores, una emisora que los más veteranos recordarán. Y ahí fue donde tuve la primera posibilidad de hablar. Esa emisora era de don Octavio Jaramillo, y a él le debo esa primera posibilidad de creer en mí. Y era un compañero que se llamaba, y se llama, pues, Nelson Tabarquino Barrineche, que era compañero mío en Comunicando. Y ahí empieza a caminar una historia que me lleva después a Todelar, a Radio Manizales, y ahí sí, como tú decías, Miguel, a Caracol Radio en Manizales. Bueno, y les recordamos a todos que también tenemos la transmisión en vivo por UMFM 101.2, UMFM, por si de pronto tienen problemas con el internet, para todos los que nos quieran escuchar, por ahí vamos en directo. Ricardo, pues siguiendo como en la línea de tus inicios, ¿cómo fue tu vida como estudiante? ¿Cómo fue la vida en la universidad? ¿Qué te dejó la Universidad de Manizales? Que yo creo que es una institución a la que nosotros también hemos aprendido, o sea, como decías tú, Manizales respira periodismo, y yo creo que es también gracias a la universidad, porque todos o sea, entramos con muchas expectativas y nos hemos ido enamorando mucho más de esta profesión. Laura, yo creo que la universidad hizo algo muy inteligente. A mí me parece que la universidad entendió las necesidades de un entorno, pero respetó también la realidad de una ciudad. Y es que Manizales, desde muchos años atrás, fue cuna del periodismo en Colombia. O sea, muchas estrellas de manera... Y yo creo que el primer gran acierto de la universidad fue que
Yo fui y siento con orgullo lo que voy a decir a continuación, y es que realmente Ya retomaremos contacto con Ricardo. Tuvimos un problema con la falla de la conexión de él. Ya estamos mirando para Ahí, volver pronto con Ricardo Rego, nuestro invitado hoy en esta charla. ahí regresó, Miguel. Yo creo que esperemos un momento que está como... Ricardo, por favor, activa el micrófono, no te estamos escuchando. Ah, listo, yo creo que ahí ya se activó. estoy silenciado por el anfitrión. Espérame un momento. No, ya lo escuchamos perfectamente. Ah, bueno, es Ya, que estaba ya silenciado, aparece. perdón. ¿Ya me oyen? ¿Ya me Sí, oyen? señor. Qué pena, tuvimos un corte ahí como pequeñito. ¿Estamos? ¿Listo? Sí, perfecto. Bueno, entonces, íbamos en el tema de la universidad y cuál fue esa experiencia inicial. Decía que primero creo que fue respetuosa con la realidad de una ciudad llena de gente formada, no en la academia, sino de manera empírica o autodidactas del periodismo, que enriquecieron no solamente a Manizales, a Caldas, sino a Colombia. Entonces yo creo que tuvimos la fortuna de ser yo siempre dije, como muchos de mis compañeros, fuimos los conejillos de Indias, de una facultad que nacía con una cantidad de ilusiones, pero también con una cantidad de incertidumbres. Uno, en la Universidad de Manizales yo creo que siempre tuvimos certezas, y la certeza era que quienes llegamos por primera vez éramos unos enamorados de esta profesión, unos soñadores de este camino de las comunicaciones, pero también con una cantidad de incertidumbres, porque no teníamos, digamos, una estructura a partir de la cual echar mano y decir, bueno, ya está esto formado, entonces mejorémosle esto o aquello. Yo recuerdo que fuimos ensayo y error, y fue maravilloso, porque finalmente esos primeros laboratorios de televisión, esos primeros ejercicios radiales, fue compañero mío, John Jairo Herrera, hoy al frente de muchos de los esquemas de radio, que además es una autoridad y es un hombre fantásticamente conocedor de la radio comunitaria y de la radio en Colombia, creo que el más conocedor. Ese primer laboratorio en aula a nivel de prensa, creo que hicimos las cosas muy bien. Y digo hicimos muy bien porque esto era siempre casi que una mesa de debate o una ventana de diálogo permanente con la decana en ese entonces y con el grupo de profesores que llegó. Yo creo que todos fueron unos aventureros que se atrevieron a soñar con formar una facultad de comunicación, y la mayoría de nosotros entendimos eso y lo disfrutamos muchísimo. Yo, de verdad que de los recuerdos más gratos que tengo de mi vida, en ese proceso de ir creciendo, en el proceso de esa primera fase de adultez, mi camino de la universidad, lo recuerdo con mucho agrado, porque éramos todos nuevones, éramos todos novatos en el tema de la comunicación, pero había una convicción muy grande. Los profesores se la jugaban en cada clase. Y repito, creo que la mayoría de nosotros, uno ve el espectro, y aunque muchos de nosotros no estamos hoy aparentemente en los medios donde nos hacemos bis y todo esto, amigo, hizo un proceso muy paralelo y que hoy es, creo yo, uno de los mejores periodistas de denuncia y sociales que tiene el país, que es Felipe Arias. Pues digamos que muy de la mano construimos un proceso, pero yo tengo hoy el grato recuerdo y la realidad de saber que en entidades como la CHEC, como en Comeva, en muchas organizaciones, ONGs, incluso en Colombia y en el exterior, muchos de los que soñaron conmigo hacen un gran trabajo y son grandes profesionales. ¿Formados dónde?
en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de nuestra Universidad de Manizales. Con un detalle, Laura, Miguel y todos los que nos acompañan aquí en esta plataforma, y a través podemos ser, no sé, todos tenemos sueños, por supuesto, todos tenemos derecho a soñar, pero hay una cantidad de caminos por recorrer a partir de la formación que se puede recibir en la Universidad de Manizales, notable las posibilidades reales que uno encuentra en un momento determinado. ¿Cuántos sueñan con ser el director de redacción de Deportes de la Patria? Ese puesto es de Osvaldo Hernández, y lo tiene hace 200 años y va a estar 200 años más, porque además no le pasan los años. Su apunta a montar bicicleta, le rinde y le rinde. Pero es cierto, yo creo que todos tenemos que entender también cuál es poco a poco el camino que se nos va abriendo para contar una historia propia. Yo tengo una historia propia, vivo orgullosa de ella, pero lo que más feliz me hace es que comienza allí, en la Universidad de Manizales. Ricardo, pues le cuento que nos escriben, que nos están viendo desde Nueva Zelanda. Nos escribe Ana y dice que está muy orgullosa de verlo y que lo ve desde Nueva Zelanda y sigue pues esta charla. Cuéntenos cómo es su paso a Bogotá, cómo fue dejar de pronto la ciudad donde usted nació, la misma universidad que usted la siente como suya, cómo fue irse para Bogotá. Fue también muy rápida y fue traumática, porque yo creo que los cambios, uno entra en una zona de confort, y yo vivía una vida maravillosa. Yo estaba en la universidad, hacía parte ya en ese entonces de Caracol Radio, era el periodista más chiquito pues del proceso, pero muy rápido, tanto Germán Mejía como Carlos Arturo Inestrosa, como Carlos Eduardo Ríos, y por supuesto de la mano de Javier Giraldo Neira, todos me fueron dando un espacio y fueron creyendo en mí. Yo creo que yo soy un afortunado y un agradecido de la vida, porque en cada paso que fui dando, desde comunicando hasta pasar por Todelar de la mano del doctor Diego Giraldo Gaviria, a quien también le debo no solamente el aprecio, sino la convicción de creer en mí. Y aquí quiero detenerme porque, muchachos, qué importante es que crean en uno. Pero para que crean en uno tiene que dar. Es decir, uno no puede dedicarse simplemente a exigir. Es que yo merezco, es que yo tengo derecho, es que yo debo, es que a mí me corresponde. Seguramente que sí, pero cuando hay derechos, hay deberes. Y yo eso lo entendí. Yo entendí muy rápido. Mi papá toda la vida me ha dicho un dicho muy de la tierra. Yo no sé si muy de la tierra ahí abajo, de la Linda para abajo, donde él nació por la Quiebra de Vélez, o de la tierra de nuestro departamento, pero a mí nunca se me ha olvidado esa frase que él me ha dicho, y siempre me repitió y me decía: mire, el que es comedido, come de lo que hay escondido. Y yo creo que a eso me dediqué yo desde el primer día que entré a estudiar y a formarme como periodista o como comunicador. Y es que cada palomita que me daban, yo hacía mi trabajo y un poquito más. Miren, yo hacía parte del equipo de deportes tanto en Todelar como en Caracol Manizales. Y en las vacaciones de la universidad, yo me cuadraba unos pesos más, porque hablaba, era en ese entonces Guillermo Vallejo, y ahí me palanqueaba Duván Marín o cualquiera del combo de periodistas ya veteranos, porque yo les decía: venga, ¿quién se va de vacaciones? No, se va la que cubre, no sé, orden público. Entonces yo iba y decía: miren, yo quisiera poder suplir esa vacante durante mis vacaciones. Y tuve la fortuna de que me lo dejaran hacer. Entonces aprendí nuestro oficio, nuestra profesión, desde varias perspectivas, y eso me abrió un mundo más. Me permitió ver las cosas muy rápido desde otra perspectiva, pero siempre entendí que lo que me gustaban eran los deportes. Entonces, hago ese preámbulo para decirles que estando en Caracol Manizales, yo vivía el mundo ideal, porque estaba en la universidad, ya estaba formándome en la facultad,
estaba en Caracol y luego aparece Telecafé. UNC Noticias, la unidad noticiosa cafetera, que fue uno de los primeros noticieros locales o regionales que tuvimos en la parrilla de Telecafé junto con TVA, que si mal no estoy todavía se mantiene vigente TVA en la estructura de Telecafé. Pues bien, UNC éramos puros pollitos, era una compañía formada por periodistas muy jóvenes, sin mucha experiencia, y fue un escenario mágico donde aprendí a hacer periodismo deportivo con gente muy capaz, con gente pues, de gran estructura como Juan Carlos Velázquez, que es un paisa, que fue nuestro primer director, luego Juan Carlos Gómez, que hoy hace parte pues, de la élite de académicos de la Universidad de La Sabana, también pasé por sus manos. Entonces, hombre, uno ha sido un afortunado de la gente que ha creído en uno y le ha dado una mano y le ha enseñado dentro de esta profesión. Y estando ahí, en ese cultivo de alegría y de mundo maravilloso, pues estaba en la televisión, estaba en la radio y estaba, ¿qué más criar? Y tenía plata en el bolsatica. Entonces, y en mi casa no me jodían para nada. Entonces, digamos que en ese mundo era como el escenario de, yo aquí crezco, siempre soñé con ser, en la medida de lo posible, un Javier Giraldo Neira pequeñito, porque ser como el doctor Javier es imposible, es alguien irreemplazable en la historia de nuestro periodismo y nuestra comunicación en Colombia, no solamente en el eje cafetero. Y estando ya con él ahí, de la mano de él, se dio la posibilidad de una manera muy particular. Yo estaba en la universidad, en un hueco, salí de clase, me fui a la cafetería y de pronto apareció un señor de corbata y una señora de falda y me dijo, ¿usted es Ricardo Rego? Le dije, sí, necesitamos hablar con usted. Yo dije, yo a nadie le debo, no sé por qué me está buscando esta gente. Y simple, eran el gerente del Noticiero Nacional y la productora general a convocarme a unas pruebas en Bogotá. Estaban cazando, eran cazatalentos, por así decirlo, de la nueva televisión que iba a nacer en Colombia. En el año 98 nacieron los canales privados, pero también nacieron 12 años más, que no terminaron siendo 12 porque económicamente no se sostuvieron los canales públicos, pero se abrió la plataforma para nuevos noticieros y nuevos informativos en el país, más allá de Caracol y RCN. Pues bien, ahí nací yo, ahí caímos Felipe Arias, Andrea Serna, Iván Lalinde, Ricardo Rego, por mencionar algunos nombres, Jessica de la Peña. Éramos todos chiquiticos. Llegamos a Bogotá cada uno por su lado, algunos a unas programadoras, otros a los canales grandes de una vez. Y en el año 97 para mí empezó como un reality, porque esto fue ir y venir durante los últimos 4 meses del año. Al final, en diciembre, casi que terminando diciembre, muy sobre Navidad, me llaman y me comunican que yo era el nuevo presentador de deportes del Noticiero Nacional del fin de semana. Y un 23 de diciembre yo recibo la noticia y un 3 o 4 de enero ya estaba en Bogotá. Entonces mi vida hizo así en 1 semana y media. Yo dejé mi casa, dejé a mi papá, a mi mamá y a mi hermana para irme a vivir a un monstruo de ciudad a la que había venido tal vez 1 o 2 veces en mi vida y asumirla ya como propia y empezar un camino pues que comenzó en el año 98 y que aquí nos tiene hoy ya después de más de 20 años. Bueno, muchas gracias. Ricardo, yo creo que vamos a seguir con las preguntas de los asistentes. Acá tenemos a Héctor Galindo, quien te envía un cordial saludo y pregunta que cuál es el contenido salvavidas para el periodismo deportivo actualmente en épocas de pandemia. Les decimos a todos que por favor nos envíen las preguntas por el chat, que se las iremos diciendo a Ricardo. Héctor, pues un saludo a la distancia. Yo creo que, mire, esa es una muy buena pregunta. Cuando nosotros nos enfrentamos a que se fueron muriendo los eventos, es decir, se cancela la Liga en Colombia, se suspenden las ligas europeas, queda en el panorama que definitivamente no habrá Copa América este año, no habrá muchas competencias como los olímpicos, mucho de lo que significa el sustento real de los esquemas de información, digamos, en un momento determinado. Esos grandes eventos usted los empieza
a construir en una escala de mayor a menor, y es donde empiezas a encontrar una cantidad de elementos, los deportistas de base, las historias de vida, todo eso que nos permite contar historias o generar desde diferentes frentes hechos informativos, pues se fueron apagando. Cierran los coliseos, indican que ya no se puede entrenar en los parques públicos. Entonces dijimos, bueno, en este desamparo, ¿qué vamos a hacer? Y este desamparo, Héctor, nos llevó fundamentalmente a entender que el pulso informativo nos llevaba primero a acompañar esas realidades dramáticas y angustiantes en algunos casos de los eventos deportivos. Entonces se nos convirtió en una realidad saber que el Comité Olímpico Internacional se reunía para establecer si Tokio iba o no a ser unos Olímpicos. Se nos ha convertido en una realidad informativa a nivel periodístico, deportivo, la realidad de la DIMAYOR, los protocolos, si se vuelve o no a jugar al fútbol, todo el tema de demandas. Claro, cambia el perfil. Aquí difícilmente ya podemos hablar de historias y de grandes gestas deportivas. El discurso cambia. De alguna manera el mensaje se modifica. Pero creo, Héctor, que siempre hay que tener una lectura y una visión no solo positiva, sino esperanzadora. Porque el deporte es eso, el deporte es lucha. Entonces, en el deporte se gana y se pierde. Yo creo que de alguna manera el eje temático tiene que mantenerse. Tenemos luchadores. Mire, hace 2 días presentábamos en Noticias Caracol la historia de una nadadora paralímpica que perdió su pierna a los 8 años de edad. Es médica en Cali y dedica su vida a atender gente enferma de COVID-19. Entonces, yo creo que es ir un poco más al fondo, es rescatar ese olfato periodístico que nos lleve más allá de una cancha o de un escenario, que nos permita contar historias de otra manera, porque periodismo siempre se podrá hacer, siempre se podrá hacer. Y el periodismo deportivo tiene esa virtud, es que nos permite ser realmente versátiles para buscar diferentes fuentes de información y tratar de dar contenidos que se hagan impactantes, novedosos y contundentes para nuestras audiencias. Ricardo, ahí yo te quiero preguntar, se ha manejado mucho el tema de los juegos, más bien de los deportes virtuales y juegos virtuales. Vemos que muchas secciones deportivas, tanto en periódicos como en los diferentes medios, han dedicado mucho su espacio a esto. ¿Qué opinión le merece a usted, digamos, el tema de ahorita la liga un poco como de FIFA, jugando FIFA los jugadores de la liga colombiana? ¿Qué opina usted acerca de cómo se está manejando el tema deportivo en este momento? Bueno, yo creo que la virtualidad nos lleva a probar cualquier alternativa. Muchas de estas posibilidades terminan siendo un tiro al aire. Y digo un tiro al aire es porque estamos experimentando. No sabemos la gente realmente qué va a querer consumir, ¿sí? Yo hablaba con mi papá y él me decía, venga, explíqueme eso del fútbol virtual. ¿Cómo es que, pues obviamente mi papá de 81 años no le pasa por la cabeza un PlayStation, un FIFA 2000 algo, nada de esas cosas? Y él desde su óptica simple me decía, pero venga, no entiendo. ¿Qué encanto tiene que un tipo juegue un juego y yo me siente a verlo, cuando yo también puedo ponerme a jugar ese juego? Bueno, digamos que fue un argumento que le dije, hombre, tiene toda la validez. Lo que pasa es que las pasiones no tienen límites. Y si el tipo que está jugando ese play o ese partido virtual es tu ídolo, entonces no sé, si vos sos hincha del América y el que está ahí es Rangel, o si sos hincha de Millonarios y el que está participando es Fariñez, o el que sea, ¿cierto? Pues puede tener ese valor agregado de que la gente lo quiera simplemente acompañar en su juego virtual y verlo participar. Entonces, yo creo que volvemos a lo mismo, Miguel, y todos los que aquí comparten esta tarde. El deporte es un tema de pasión. Y finalmente las pasiones no puedo medirlas. Yo no puedo discutirle a alguien que me diga, oiga, hombre, pues es una tontería, yo cómo voy a sentar a ver 2 horas jugar a un tipo. Bueno, pero a mí me apasiona porque es mi ídolo, ¿sí? Lo hizo la FIFA, jugaba James contra Dybala, apareció el Kun Agüero. El Kun Agüero se ha vuelto viral con todo lo que está pasando en las redes a la hora de estar jugando.
Entonces, eso demuestra que sí tiene un impacto y eso demuestra que sí tiene un interés, que sí hay una validación de parte de las audiencias a partir de esos conceptos, digamos, de los juegos virtuales en un momento determinado, jugado por las estrellas que ante esta pandemia no pueden estar en la cancha. Bueno, tenemos muchas preguntas para Ricardo, nos han llegado varias, entonces vamos a continuar. Una pregunta desde Ibagué, y nos pregunta que con su experiencia en radio y en televisión, ¿cómo se debe adaptar un periodista a cambiar para esos medios? O sea, ¿cuáles son como las diferencias, las principales diferencias? Esa pregunta me gusta. Saludos a la gente de Ibagué. Cada historia es distinta. Yo creo que uno no puede sentarse a plantear un escenario con absoluta autoridad. Es decir, uno puede contar su historia a partir de lo que ha vivido. Respondería a partir de lo que he podido vivir. Y es que mis bases, esa armadura, como yo la califico, que me sirvió para dar las primeras peleas, la conseguí en la radio. Para mí la radio, pero es para mí, para Ricardo Rego. Para mí la radio es la madre de la estructura periodística. Otros podrán decir, mire, yo empecé en la prensa y luego hice una transformación y mi lenguaje lo adecué y además la riqueza del léxico que encontré, lo encontré escribiendo. Pues por supuesto, por eso repito, cada quien cuenta el baile como le va. Y a mí la radio me sirvió para hacer esa plataforma donde empecé a extender las alas, un poquito a abrir mi panorama y a percibir qué era el periodismo. Y ahí encontré la necesidad de la improvisación, de ir enriqueciendo el léxico a partir de la lectura, porque si uno lee, aprende a hablar mejor. Yo soy un convencido de eso. A mí me parece que a partir de la literatura, de las letras, es donde uno se nutre para poder luego estar al frente como comunicador. No es la única herramienta, necesitamos muchas más y eso lo da la academia en este caso. La universidad hace un gran trabajo en ese aspecto, pero uno tiene que meterle cositas adicionales al tema. Y me parece que eso que aprendí en la radio, porque es muy insólito, es muy particular. Miren, yo me formé soñando con ser un comentarista radial. Esa era mi gran expectativa de vida. Yo soñaba con ser un tipo de radio, básica y fundamentalmente. Yo no tenía en mi radar la televisión. Y se da el tema de Telecafé que ya les conté y luego se da el salto a Bogotá. Fue un salto muy rápido, fue un tema de meses y allí empiezo en el Noticiero Nacional muy pronto a consolidarme en el fin de semana como presentador al punto. Y esta es una anécdota que muchos amigos o gente muy cercana la conoce, pero seguramente muchos de ustedes no. Yo llevaba tan solo 3 meses en Bogotá y en ese momento me llamó Yamid Amat. Yo voy y me tomo un café con él. Claro, que yo estaba muerto del susto. Yo dije, ¿a qué me está llamando Yamid Amat? Y voy a las oficinas de CMI aquí en Bogotá. Y era básicamente para contarme que él iba a ser el nuevo director general de Noticias Caracol y que él quería montar un proyecto nuevo los fines de semana. Bueno, dentro de todo su proyecto de Noticias Caracol, quería montar un proyecto nuevo los fines de semana con 2 caras jóvenes y nuevas que no eran conocidas en el país. Entonces me dijo, una de ellas se llama Claudia Palacios. Ustedes sabrán hoy por hoy, pues la categoría y el recorrido que ha tenido Claudia Palacios como presentadora, no solo en Colombia, sino en los Estados Unidos. Ahora de vuelta a nuestro país, ya hace algún tiempo. Y la otra persona es usted. Entonces yo hice un casting, yo estaba feliz porque me senté en el set de CMI y de pronto me ponen Inés en cámara de, no se me olvidará jamás, un atentado en Caquetá, soldados muertos, y yo le dije al productor, le dije, amigo, estás equivocado, cambia ese prompter por deportes. No, es que Yamid quiere que presentes noticias. Yo hice mi casting, va a ser corta la historia. Mi primer ofrecimiento para llegar a Caracol Televisión fue para ser presentador de noticias, no de deportes. Y me lo hizo Yamid Amat. Con el paso de los años, eso fue una puja. Esa historia tiene una cantidad de elementos que aquí nos podríamos pasar el resto de tarde y noche charlando y botando corriente al respecto, pero digamos que voy y cito este punto es porque me sirve para responderle a quien nos preguntaba en Ibagué. El lenguaje de la versatilidad que a mí particularmente me permitió la radio
me valió incluso para tener la mirada de un tipo como Yamid Ahmad y dijera, a este lo podemos formar como presentador de noticias generales. Yo no acepté esa oferta. Muchos creyeron que estaba loco por no aceptarla en su momento, la verdad. Yo me mantuve firme en mi ideal de ser periodista deportivo. Ya estaba en Bogotá. Y encontré que ahí tenía que dinamizar justamente un nuevo lenguaje. Entonces yo creo que, ¿qué cambia? Las estructuras mínimas de comunicación. Pero miren, esto es lo más bello. Yo eso lo vine primero a delinear y a entender con mi primer maestro, como les decía, que fue Adalberto Zuluaga, y él nos hablaba de esas unidades básicas de comunicación. Y luego en la universidad también eso aparece como un concepto fundamental, como una matriz de nuestro trabajo. Y en los medios yo lo aplico y me pareció fantástico, porque entendí que cambiando un poco esa flexibilidad del diálogo y la palabra que se aplica en radio, dándole un poco más de formalismo y de estructura a ese lenguaje, también podía comunicar con claridad. Yo creo que lo más importante es entender, buscar, olfatear, tener equilibrio para poder utilizar un lenguaje que sea amplio, pero genérico, que lo entienda todo el mundo. Yo soy de la política de creer que hacemos periodismo para la gente y no solamente para unos nichos específicos. Porque si yo empiezo a hablar solamente de táctica, de técnica, de la XYZ, del COS, creo que mucha gente se va a dispersar dentro de la estructura. Y nosotros hacemos periodismo en multiplataformas. Si yo fuera un presentador de ESPN, pues claro, tengo que tener un lenguaje mucho más específico y más definido. Pero yo no presento en ESPN, yo presento en un canal multifamiliar, donde presentan novelas, donde hay noticieros, donde hay películas, es decir, donde cabe todo. Entonces, me parece que hay que tener un poquito ese sentido de qué tipo de lenguaje, que muchas veces puede ser la base la misma, pero de qué manera la empleo y la manipulo, si la palabra es válida, frente a un micrófono en radio, y de qué manera la estructuro en la televisión. Ricardo, nos pregunta también desde Ibagué, Iván Camilo Lozano, y él quiere preguntar cuál es la clave o cómo ha hecho para mantenerse por más de 20 años en la élite del periodismo deportivo. Iván, trabajar. Yo creo que no es otro el secreto, y aprender a trabajar en equipo. A mí me parece que cuando uno se forma y entiende que nunca dejas de formarte, es decir, que siempre hay que seguir buscando fuentes de información, no hay que creerse el cuento y entrar a una zona de confort donde uno ya llegó y se estacionó. No. Mire, les voy a hacer una infidencia más. Caracol en esta crisis es una compañía tan consistente y tan generosa que a lo que se está dedicando no solamente es a pensar en nuestro autocuidado, en darnos las herramientas para poder trabajar y estar al aire, sino en formarnos. Esto que es hoy una plataforma, para mí es también una escuela, porque hemos empezado a estudiar nuevos formatos, nuevos diplomados. Es decir, voy a eso, a que el éxito, si es que esa es la palabra, o la permanencia, que me parece mejor, es fundamentalmente hacer juiciosamente la tarea. Y hacer juiciosamente la tarea no significa simplemente hacer lo que hay que hacerlo de uno y un poquito más. Hay que entregar cada vez más y ser yo en nuestro equipo de trabajo el que tan inteligentemente ha liderado por todos estos años Javier Hernández Bonet. Creo que hemos aprendido una expresión del jefe y del amigo en este caso, es que nos hicimos insaciables. Y nosotros somos insaciables, somos un equipo insaciable y yo trabajo con periodistas que tienen ese espíritu. Entonces, cuando hay ese espíritu competitivo de no saciarse, de no sentirse hastiado ni lleno de lo que haces a diario, pues tienes que asumir ese rol y competir. Es que, a ver, uno tiene que tenerle miedo a la incompetencia, no a la competencia. Yo si trabajo con los mejores, voy a ser mejor, porque me van a obligar a ser mejor. Y es clave, parte del éxito, aprender a trabajar en equipo con los mejores. Si tú no trabajas en equipo, no vas a resultar siendo aparentemente tan exitoso o tan permanente en una estructura.
cuando logras entender eso, y ahora también con la venia de mis jefes y de los dueños de la compañía, siendo hoy el jefe de deportes en el área de noticias, es decir, nuestro director general es Javier, pero yo tengo la encomienda de ser el director del área de contenido y de toda la estructura de noticias, pues por supuesto que también me motiva a tener que multiplicarme en esa función de liderazgo y a aprender algo que también uno no se lo enseña ni en la esquina, ni en Surtimax, ni en Carulla, ni en la Ricura en Manizales, ni en la Suiza. Es a despertar ese espíritu de liderazgo. Y el liderazgo, a mí particularmente, me lleva a pensar que se ejerce solamente desde un punto de vista inicial y es el ejemplo. Entonces, yo no sé si la respuesta es muy amplia, pero intento darle respuesta al porqué de estar ya hace 20 años en Caracol. Yo entré un 1 de febrero del año 2000, así que ya pasé la barrera de los 20 años en Caracol, y eso en Caracol Televisión, aquí en Bogotá. Y eso, se los confieso, me hace sentir muy orgulloso de mi empresa, pero también me hace sentir muy orgulloso de mi esfuerzo. Claro que sí. Ricardo, como te dije, siguen y siguen llegando preguntas. Entonces, aquí Juan Esteban Londoño y Sebastián Cardona, pues voy a tratar de unirlas un poquito, las que son como similares, para que podamos ir avanzando. Consejos que le puedas dar a los estudiantes de periodismo o a las personas que apenas están empezando en el periodismo deportivo. Yo creo que en el periodismo deportivo, muchachos, y en cualquier periodismo, es valorar las herramientas que tienen a mano. Es decir, yo aquí en Bogotá hace muchos talleres, hacemos muchas charlas, vamos desde la Universidad de La Sabana hasta, no sé, hasta la IMPAU, y no estoy categorizando ni al uno ni al otro. Estoy colocando simplemente un ejemplo. Y casi que lo estoy haciendo es de manera territorial. IMPAU está casi que tocando el centro de Bogotá, y La Sabana está al norte, ya tocando las goteras no solo de Chía, sino de la ruta camino a Tunja. Y digo, esto es porque cuando hablo de las herramientas, incluye un elemento en el medio, la Universidad Minuto de Dios, que fue una experiencia muy bella que tuve allí en un taller que realizamos, incluso con amigos en la ciudad de Barranquilla. Cuando tú valoras lo que tienes, es que el estudio de radio y la universidad, eso es muy pelle. Es mejor el de la Javeriana. Pues sí, puede ser mejor el de la Javeriana. No, es que las cámaras de televisión de la universidad, esos son unos vejestorios comparados. Ustedes conocen el edificio K de La Sabana en Bogotá. Pues sí, eso es una maravilla de ultísima, alta tecnología. No le cabe un elemento más nuevo de alta tecnología, pero eso no hace la diferencia. La diferencia la hace uno. Y la diferencia la hace uno a partir de aprovechar las herramientas. ¿Ustedes creen que mi primera cabina de radio era una ultra cabina? No. Y la amo y la recuerdo con todo el amor del mundo. La cabina de La Voz de los Fundadores era casi como el espacio físico de un baño medianamente grande, con 3 micrófonos de espumas raídas, con una casetera de esas negras de las grabadoras que tenían muchos de ustedes no las conocieron jamás. Los más veteranos sí saben de qué estoy hablando. Esas grabadoras Sanyo que tenían un botón naranja para el rec, pues esas eran las grabadoras con las que rodábamos en cassette, que tampoco los conocen ustedes, los comerciales. Entonces, esas fueron mis primeras herramientas. Herramientas que uno valoriza desde el corazón. ¿Por qué me voy allá? Porque aprovechen el taller de prensa de la Universidad de Manizales. Aprovechen la magia y la capacidad de quienes enseñan radio en la Universidad de Manizales. Aprovechen la experiencia. Richard Millán es un tipo con el que yo me batí en 1000 cubrimientos periodísticos en televisión. Es un tipo con 1000 anécdotas, que conoce como ninguno cómo palpita nuestra región periodísticamente hablando. Aprovechen eso. Pero cuando uno desdeña, cuando uno no le da el valor que corresponde realmente a lo que tiene a mano, pues no termina formándose, no termina aprovechándolo. Mi primera escuela fue comunicando, yo les repito,
Encontré ángeles. Nelson Tabarquino era un tipo con labio leporino y yo era un tipo completamente retraído. Yo era un muchacho, 18 años. ¿Ustedes creen que yo venía a los meses decirle a un gerente o dueño de emisora que queríamos trabajar? No, yo encontré a alguien que tuvo el empuje y me arrastró y me llevó y me enseñó. Y yo dije, bueno, esto es la vida es de carácter y de asumir riesgos y retos. Y nos abrieron una primera ventana y lo hicimos con todo el amor del mundo. Entonces, simplemente cito ese ejemplo, muchachos, porque la emisora virtual, la emisora Mariana, la emisora Rosarista, la emisora UMFM, el periódico de la U, insisto, esos son los escenarios donde uno, si hace las cosas bien, con calidad y con entrega, empieza a hacer la diferencia. Ricardo, sabemos que en este oficio se pasan por momentos difíciles, momentos duros y se pierden como oportunidades. Conocemos que usted se perdió el nacimiento de los mellizos por Samuel y Rafael por estar cubriendo el Mundial de Brasil 2014. ¿Cómo fue esa anécdota? Oiga, hay mucha gente conectada, me están escribiendo amigos de muchas partes, estoy agradecido, hasta conmovido. Bueno, perdón. Una de las experiencias más difíciles que he tenido en la vida, porque, a ver, ser no tiene comparación. Yo sé que muchos de ustedes apenas son hijos, algunos todavía incluso muy chiquitos, no tienen en su radar ni en su visión de vida aún ser papás. Y se los digo, si son jóvenes entre los 18 y los 20 años, no les dé poda. Por ahora, por ser papás, esta vida exige de ustedes mayor formación y entrega. Pero bueno, no voy aquí a oficiar como papá ni abuelo. Voy a mi historia y es que Sammy y Rafa fueron para mí durante mucho tiempo. Ellos tienen ahora, van a cumplir 6 años el 1 de julio. Nacieron evidentemente 15 días antes de que terminara el Mundial de Brasil. Yo estaba estrenando ahí cerquita a ese Mundial, estaba estrenando mi cargo como jefe de deportes. Entonces se imaginarán el peso que tuve durante el Mundial, aparte aparte de ser integrante del equipo de Gol Caracol como comentarista, pues tenía que cumplir con mis funciones como presentador también en las emisiones, pero además tenía la inmensa encomienda de ser el encargado, el doliente de todos los contenidos periodísticos en pantalla. Nacen, se anticipan, ellos no se querían perder el partido con Brasil porque nacen después del triunfo frente a Uruguay. Y yo tengo en el alma ese contraste, quizás de uno de los momentos periodística y profesionalmente más grandes, más sublimes, que fue el cubrimiento de ese 2-0 en el Maracaná de Colombia ante Uruguay, y ver cómo en 24 horas la vida cambia, porque entro al escenario más dramático y tal vez más triste que he tenido yo también en mi existencia. Es saber con impotencia desde un hotel en Río de Janeiro, a miles de kilómetros de mi esposa, que mis hijos venían. Digo que lo arrastré por mucho tiempo porque les confieso algo, me costó muchísimo superar esa deuda que yo sentía tenía no solo con mi esposa, sino con mis hijos. Y a mí me costaba volver a ese momento, me costaba, en mi yo interior sentía una culpa inmensa por esa ausencia. Y hace un par de años, un buen amigo, sin imaginárselo, no tuve que pagar terapia en un sofá, aunque no le veo ningún problema. Tengo amigos psiquiatras fantásticos y psicólogos increíbles que hacen una gran labor. Pero en una charla de casa, compartiendo unos aguardientes, de una manera muy espontánea, me dijo, mire, quizás lo pensé, pero nunca lo oí. O si lo oí, nunca lo quise escuchar. Esa noche sí, porque me dijo, mire, ese esfuerzo de usted haber estado donde estaba y no haber venido o no acompañar a su esposa en ese nacimiento, pues es el fruto de su trabajo y su esfuerzo al futuro. Es un esfuerzo gigante hecho para ellos y por ellos. Y me alimenté mucho tiempo de esa idea y hoy lo veo como eso realmente, como un momento inspirador de mi vida. Hoy ver a mis hijos es saber que así como ellos crecen, aún crezco yo profesionalmente. Y así como ellos me retan a ser mejor papá, pues yo me reto a intentar ser mejor periodista. Ricardo, tenemos muchas mujeres conectadas y todas
bueno, la gran mayoría hacen como la misma pregunta de cómo ve usted el rol en estos momentos de la mujer en el periodismo deportivo, ya que pues ha incrementado, o sea, ya vemos más la visión femenina y sobre todo para las mujeres que, como yo, me incluyo, hemos soñado con llegar a estas canchas. Ahí estoy viendo algunas colegas incluso que ya han recorrido este camino. Camila Espinosa, que hoy está en la universidad, Cami, un abrazo. Y a todas un abrazo gigante. Pues ustedes son un verdadero ejemplo de tenacidad. Miren, para mí es muy lindo entender. Uno ve pasar los años y en el primer mundial que yo tuve la fortuna de cubrir fue el de Francia 98. Ahí digamos que sobreviví. Y digo sobreviví porque era una experiencia gigantesca. Yo llevaba 6 meses en Bogotá y ya tuve el reto de irme a Francia a cubrir un campeonato del mundo. Esa es otra historia de la que podríamos hablar millones de cosas, porque no había internet, no existía el GPS, no había Waze, todo era por mapas. Bueno, esa es otra película. Y doy el salto del 98 al Mundial de Alemania del 2006, porque en ese Mundial, digamos que ya respiraba yo con más tranquilidad, veía las cosas y descubrí 14 años atrás la magia del periodismo femenino, del periodismo deportivo femenino en Brasil. Y ahí conocí a grandes presentadoras y a grandes comentaristas mujeres del periodismo que yo decía, uy, pero caramba, qué espectáculo. ¿Cuándo tendremos la posibilidad de contar en Colombia con un grupo consistente de mujeres formadas que tengan la capacidad de estar en este ejercicio? Y bueno, el tiempo creo que ha dado respuestas y el tiempo nos ha llevado a tener hoy un grupo de mujeres versátiles. Me parece que cada una de ellas o cada una de ustedes tiene algo en lo que nos superan a todos los hombres. Y es que las mujeres tienen la capacidad de exponer un estilo propio de una manera muy fácil y muy rápida en los medios de comunicación. Entonces, yo no entraría en ese debate sanguinario de ponerme a decir u opinar si hacen mejor o peor el trabajo que un hombre. No, porque ese problema de género yo no lo veo. Yo creo que todos tenemos la capacidad profesional de cumplir roles, las compañeras fantásticas en ese ejercicio. Miren, las historias se construyen y yo por eso les decía, ahora hay que aprovechar las opciones y las luces, las puertas que nos abre la vida. Yo les voy a poner 2 ejemplos chiquitos y corticos. Marina Granciera y Ana María Navarrete. Cualquiera dirá, bueno, pero llegaron allá porque tenían palanca, tenían rosca, amigos de, amigas de. No. Si uno tiene un discurso, hay que hacer coherencia con ese discurso. Ana María y Marina llegaron como productoras para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Productoras periodísticas que hacían el turno bombillo. Ellas trabajaban de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y su labor en el canal, no en Londres, ni en Europa, no, en el canal, en las instalaciones del canal Caracol, era de surtir información periodística al instante a las mesas de trabajo que estaban transmitiendo los diferentes eventos deportivos. Si era natación, entonces una de ellas se ocupaba de todo el rodaje del tema de información, de tiempos, de registros, de récords, de historias alrededor de cada uno de los competidores, de sus perfiles humanos, todo eso. Pues en eso se pasaron el mes de los Juegos Olímpicos. Hicieron también su tarea, aportaron no solo el 100, sino el 110, el 120, el 200%, que terminado su proceso como productoras, nació la coyuntura de decir, venga, estas mujeres son valiosas, tienen sentido periodístico, tienen formación periodística, ¿por qué no intentamos integrarlas? Poco a poco, darles una coyuntura, una posición, un rol, y miren dónde están hoy. Marina hace parte de la mesa principal de Gol Caracol. Marina hoy está en la mesa principal del Blog Deportivo, de las transmisiones de Blue Radio en nuestra cadena radial. Ana María es una de nuestras presentadoras de noticias, especialmente en los horarios de la noche, y hace parte de los cubrimientos especiales de Gol Caracol y de los eventos deportivos de Caracol en cualquier lugar del mundo.
¿Por qué me anclo en ellas para hablar de lo que opino del periodismo deportivo femenino? Me parece que son profesionales dedicadas y ese es el rol que tiene la mujer. Me parece que la mujer tiene un empeño y unas ganas tremendas de poder figurar. Yo no digo de competir, porque sí que competimos todos. Los hombres competimos contra hombres y competimos contra mujeres. Eso no es un tema de género. Entonces yo creo que, hay otra cosa, que hay algunas que les gusta a uno particularmente más lo que hacen que otras, sí, pero es igual. Hay gente a la que le gusta lo que uno hace como periodista hombre y hay gente a la que no le gusta. Entonces, yo no entraría en esa discusión poco sana y poco aportante de determinar si tienen o no importancia en este rol del periodismo deportivo. Nos pregunta Yamil Piceno y también José Cristian Valencia sobre el tema del futuro del periodista, tanto el periodista que conocemos como presentador o entre los medios y el periodismo deportivo, con tanta competencia y porque ahorita los medios están como no queriendo contratar, o si lo hacen es por prestación de servicios. ¿Cómo ve usted el futuro del periodismo? Te oí a medias la pregunta, ya me la repites porque estaba pidiendo que nos prendieran las luces. Mil disculpas porque ya me estaba quedando aquí oscuras. Estoy en casa y ya está cayendo la noche en Bogotá. Mil disculpas, Miguel Alejandro, si me repite la pregunta, pero antes un paréntesis. Acabo de ver el saludo de un gran amigo, Islén Ramírez. Ustedes se acuerdan que yo les hablé de la emisora de La Voz de los Fundadores y esa primera ventanita, pues don Islén fue también aquel ángel generoso que me dejó hablar en su programa. Era una franja matutina que se llamaba Miscelánea Radial. Por supuesto, nuestro espacio de deportes de 5 minutos no podía llamarse distinto a Miscelánea Deportiva. Así que a Islén un abrazo de cariño y respeto. Y Miguel, perdón, de nuevo la pregunta. Entonces le decía a Ricardo pues, que nos preguntaba Yamil Piceno y también nos preguntaba José Cristian Valencia sobre cuál cree usted que es el futuro del periodista, porque muchos medios hemos visto que han sacado a gran cantidad de periodistas para reinventarse o simplemente por... Sí, yo creo que... ¿Me están oyendo? Te perdí un poco ahí. ¿Me están escuchando? Sí. A ver, lo primero, antes de la crisis y más aún ahora en medio de esta crisis, no creo que solamente el periodismo sea el que se vaya a ver afectado, no solo nosotros como profesionales, como comunicadores. Yo creo que el impacto a nivel del desempleo va a ser generalizado y va a ser muy fuerte. Esta es una situación que de verdad nos tiene contra las cuerdas y que algunos la pasan realmente muy mal. Tenemos que ser solidarios. Yo creo que de alguna manera eso frente al inmediato futuro, al mañana. O sea, uno tiene que levantar la cabeza, abrir los ojos y ver de verdad al que tiene al lado. Si el que está al lado está bien, hablo de nuestros colegas, o si el que está al lado de verdad necesita una mano en este momento de dificultad. Pero para ahondar en la pregunta, porque creo que es más allá de lo que hoy estamos viviendo en el día a día, yo creo que los comunicadores, así como la estructura, por no llamarla el negocio de los medios de comunicación, se está transformando, porque las audiencias cambian, porque se reducen en muchos casos los niveles de audiencia, pero, oh sorpresa, viene una pandemia y con la pandemia lo que más crece es, en más de un 61%, el deseo de escuchar la radio en Colombia, de estar informado, y en unos altísimos niveles de audiencia y de ratings impensados y antes nunca registrados en la televisión de Colombia. En especial, y pues entenderán que lo digo con orgullo, pero también con mucho respeto, con esa aceptación que la gente en Colombia ha decidido informarse, por ejemplo, a través de Caracol Televisión. Para nosotros es un inmenso placer, pero también es un inmenso reto. Yo lo hablaba con Juan Roberto Vargas, nuestro director general de noticias, que esa tarea cotidiana se convirtió en un reto
en un reto gigantesco, porque si a diario nos retábamos, no sé, teniendo 6, 7, 8 puntos de rating, ahora cuando tenés noticieros de 15, 16, 18 puntos, es realmente una locura. Es una locura porque es un país entero atento a lo que está pasando informativamente, y bajo esas responsabilidades es que quiero responder la pregunta. Yo creo que la comunicación en esta época de pandemia nos ha llevado a dinamizar las estructuras. Yo creo que lamentablemente hay muchos comunicadores, muchos colegas que se quedaron sin trabajo, y seguramente muchos otros podrían perder su puesto. Esperamos no estar en esa lista en medio de estas dificultades, por supuesto. Pero yo creo que la reinvención va a ser absoluta. De esto vamos a salir más fuertes. Y parece ser una frase de cajón, pero no lo es. Porque finalmente cuando esto vuelva en algún momento a la normalidad, las sensaciones y las expectativas de vida de todos van a ser diferentes. Entonces creo que a partir de ese repensar nuestra vida, podemos repensar nuestra estructura profesional. Y ahí creo que viene un juego muy interesante para estas plataformas digitales, para el periodismo digital. En los últimos años se nos convirtió en un discurso hablar que el periodismo digital es una alternativa, que será a futuro una opción, que en el futuro seguramente mandará la parada. Yo creo que el COVID-19 nos puso el periodismo digital aquí, en la nariz, en la cara. Nos obligó ya a reevaluar una cantidad de conceptos y a entender que informativamente se puede competir. Nosotros estamos haciendo aquí de alguna manera un conversatorio, pero estamos hablando de periodismo y lo estamos haciendo conectando a cientos de personas que nos acompañan en el día de hoy, ¿sí? De una manera inmediata, en vivo, en directo, a través de una emisora como la de la Universidad de Manizales. Entonces, esas herramientas creo que hay que valorizarlas y hay que dinamizarlas. Entonces, yo creo que hay que entender que podemos ser cada uno a partir de esta nueva vida que nos va a corresponder vivir, los generadores y los gestores también de procesos comunicativos y de plataformas o de estructuras que sean eficientes, que se puedan monetizar, porque finalmente amamos lo que hacemos, pero también hacemos lo que hacemos para que nos paguen por nuestro trabajo. Y cuando uno trabaja, pues pretende ser reconocido monetariamente por su labor, porque uno es un profesional, todos somos profesionales en este ejercicio. Entonces yo creo que el primer paso es ese, pensar que a partir de esta transformación del mundo, olfatear cuáles son esos escenarios que ahora se están consolidando, y los que primero logren levantar la mano y hacer cosas impactantes, estructuradas, ingeniosas, bien elaboradas, por ejemplo en los medios digitales, para hacer la diferencia. Ricardo, ahorita que hablábamos de Camila, Camila está conectada, te pregunta que cómo manejar el tema de las audiencias y los clics en esta época con enfoques triviales frente a las otras historias que requieren olfato periodístico. Ay, esa es una pregunta bellísima porque, miren, si usted me lo pregunta a mí, yo, obvio, tengo Twitter, tengo Instagram, tengo unas redes sociales, y son unas redes sociales más, digamos, activas por lo que exige mi profesión. ¿Qué pasa? A mí el Instagram se me volvió casi que un escenario más cercano, más cálido y más familiar. El Twitter creo que se convirtió en el inodoro del planeta, donde todo el mundo va y desecha sus dudas, sus temores, sus resentimientos. Entonces, cualquiera de las plataformas, cualquiera de esas estructuras de redes, como su nombre lo dicen, a mi manera de ver, en ese aspecto, son virtuales. Y lo virtual es efímero. Entonces, si yo voy detrás de, no sé, de la idea de pensar que soy un gran periodista porque tengo 100,000, 200,000, 300,000 likes, estoy jodido. Porque eso no hace la diferencia. Yo creo que es muy interesante esa interacción a través de las redes sociales. O sea, una cosa es hacer información y contenidos para las redes. Por eso hablo del valor periodístico que pueden tener las redes. Pero otra cosa muy distinta, bajo mi óptica, es que las redes vayan a imponer un orden o un estilo o encauzar de alguna manera
los contenidos periodísticos o el valor de uno u otro periodista. Porque fulano o fulana diga algo y tenga 200.000 likes, no significa que sea lo más coherente o lo más correcto. Yo creo que el periodismo es uno, y el periodismo se basa a partir del manejo de las fuentes, a partir del trabajo de campo, a partir de la capacidad del rigor con el que se escribe, con el que se informa, en fin, con lo que nos enseñaron, con las bases. El periodismo es periodismo y punto. Yo creo que ese es un debate muy interesante por dar. Soy amigo de las redes sociales, no soy enemigo de las redes sociales. Me parece que son otro elemento muy interesante donde uno encuentra historias de vida, donde uno encuentra, insisto, a mí siempre la psicología me gustó. Mi mamá decía que si yo no hubiera sido periodista, hubiera sido psicólogo, y creo que no se equivoca, porque a veces yo entro al escenario, por ejemplo, del Twitter y lo hago más con un rigor, ni siquiera periodístico, sino psicológico, para entender un poco la sinergia de las cabezas que están ahí, porque a veces salen, o sea, expresiones enfermas y expresiones enfermas de las que la gente se abandera y luego tienes seguidores y más seguidores y más seguidores y más seguidores. Y yo digo, esto es increíble el mundo a veces a dónde nos está llevando. Yo, para resumir a la pregunta de Camila y que seguramente algunos podrán tener, bajo mi óptica, repito, para mí un periodista no hace la diferencia porque tenga 100.000 likes. Para mí hace la diferencia un periodista bien informado y un periodista que informa de manera correcta. Bueno, le recordamos a todos los asistentes que vamos a ir leyendo las últimas preguntas porque Ricardo también tiene cosas que hacer. Entonces, vamos a leer una desde Pasto, que nos escribe Sofía, y le quiere preguntar qué cambios se podrán dar o evidenciar en el periodismo deportivo y en la comunicación social después de esta pandemia. Yo creo que muchos. Saludos a la gente en Pasto. Yo creo que el cubrimiento de los grandes eventos va a modificarse. A mí me parece que esta nube de periodistas que muchas veces nos convertimos en los grandes eventos, difícilmente vamos a poder ser una realidad de nuevo, porque los protocolos mismos creo que lo van a exigir, porque los desplazamientos, digamos, continentales van a ser muy complicados. Yo creo que vamos a tener que ser muy ingeniosos con algunos tipos de cubrimientos vía satélite, con grupos de desplazamiento muy pequeños. Yo pienso que este autocuidado y este distanciamiento social, por lo menos en una primera etapa, cuando esto se normalice, nos va a llevar a tomar con mucho rigor esta escena. Es que, miren, yo que he estado, por fortuna, en los Olímpicos de Londres, en los Olímpicos de Río, son ríos humanos, de aficionados, de atletas, de periodistas. Somos miles y miles de personas caminando en una villa olímpica o caminando en una villa deportiva. Y yo digo, ¿esto volverá a ser algún día así? Y yo me respondo y digo, en un futuro cercano, creo que no. Si aparece una vacuna, bueno, ya estaríamos elucubrando, entrando en un escenario de hipótesis y de análisis a futuro, pero yo creo que van a cambiar muchas de esas realidades. Pues miren, al punto que hoy está en duda el que, por ejemplo, se pueda correr el Tour de Francia, producto de que las autoridades francesas dicen que hasta septiembre no habrá eventos masivos. Un tour sin público. ¿Qué es un tour sin público? Es como una feria de Manizales sin gente. Es como un desfile de las carretas del Rocío sin reinas o sin niños o a quienes amamos y nos gusta el tema de la tauromaquia. Es como un festival taurino sin gente en la plaza. O sea, es muy complejo. Yo creo que aquí nos vamos a tener que reinventar y los eventos mismos van a tener que buscar herramientas para que sean atractivos de otra manera. Viviendo el fútbol en Colombia y en el mundo está en ese escenario de saber si se va a jugar o no a puerta cerrada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer atractivo un evento, un torneo sin aficionados en las gradas? Ese es un reto. Es un escenario retador para agregarle a toda esta realidad tan compleja que estamos viviendo y que en un momento determinado nos va a llevar, insisto, a reinventarnos pensando en los cubrimientos de cualquier tipo de eventos, incluso unos intercolegiados, unos universitarios. Es
¿Qué piensan ustedes en los Juegos Universitarios que se hacen en Manizales? ¿Cuántos de universitarios llegan a competir al Coliseo Mayor, al Coliseo Menor, a la cancha auxiliar de Palo Grande, al Estadio Palo Grande? En fin, toda esa realidad, por ejemplo, para hacerla local o en las propias universidades, cuando van a jugar en la Autónoma o en la de Manizales o en la de Caldas, ¿cómo vamos a volver a eso? ¿Bajo qué protocolos? Entonces, creo que desde lo más simple hasta lo más grande, hasta los eventos macro, van a verse transformados producto de este virus. Bueno, otra pregunta que nos contaste, Kislen, fue con colega, pues que es colega, y yo creo que muchos queremos saber si te atreverías si eres capaz de volver a vivir en Manizales y de pronto trabajar en una de las universidades de la ciudad. Vean, vivir en Manizales, eso es algo que me toca el corazón cada que... Yo estoy casado con manizaleña, Lorena es manizaleña, estudió en Santa Inés, mi suegra es más manizaleña que la arepa, mis cuñados también, o sea, somos manizaleños por donde usted mire. Yo no salí del barrio, por así decirlo, de alguna manera en mi estatus de vida, y eso me hace feliz porque cuando estoy en Manizales, y quienes me conocen muy a fondo lo saben, lo que más disfruto es poder caminar. Y yo agarro la avenida Santander y camino y respiro la ciudad porque la extraño. Y extraño sus rincones. Yo con orgullo a mis hijos les muestro dónde estudié. A veces se sorprenden, ¿no? Porque estos niños de estas nuevas generaciones tienen otras estructuras en su cabeza, tienen otras estructuras mentales, producto también de las posibilidades u oportunidades que han tenido para su tema de formación. Y es también aterrizarlos un poco a entender qué es la vida y que la vida desde donde uno viene tiene un gran valor. Entonces, si hay gente que ama a Manizales, por ejemplo, son mis hijos. Mi hija mayor, Valeria, es una enamorada de la ciudad y es alguien que incluso ya estando, apenas va a entrar a sexto, a primero de bachillerato, como diríamos en mi época, ahora le llaman escuela media, muy elegantemente, por estos lados. Hemos tenido charlas estando en vacaciones en Manizales como, papá, a mí me gustaría estudiar en Manizales. Bueno, es una niña, pero son señales de que hay un afecto, hay una recordación, hay una cercanía. Y para ser directo en la respuesta, sí, yo amaría en un momento de la vida volver a casa, volver a la tierra. Creo que no en esta etapa aún, creo que aún estoy en una etapa productiva profesionalmente hablando. Los caminos de la vida nadie los define y uno no sabe en qué momento las historias pueden cambiar o las rutas se pueden modificar. En su momento con César Montes en la facultad intentamos, él sabe que lo intentamos, hemos intentado o intentamos en varias ocasiones cruzar mi agenda con la de la universidad y poder ir a hacer talleres, mantenerme más conectado con la Universidad de Manizales porque la extraño, la llevo con nostalgia y me gustaría mucho eso, pero no ha sido fácil porque pues ustedes mismos también lo han visto y lo saben. A veces paso muy poco tiempo, incluso en mi propia casa, aquí en el país, y eso ha dificultado que esos procesos académicos se puedan dar. Pero de todo corazón y en otra etapa de la vida que uno no sabe cuándo llega, porque la vida es así, sí, yo sería muy feliz de regresar a Manizales y sería muy feliz de ser parte de una casa donde me formé y donde sería muy bonito poder ayudar a sembrar algo de lo que uno ha construido, lo que ha aprendido en otros que seguramente por esos pasillos a veces fríos de nuestra universidad, aunque he visto fotos y videos que es otra universidad completamente distinta y eso me emociona. Yo no sabía que el parqueadero del socio ya no existe. Es más, no sé dónde anda el socio, por amor a Dios. No sé qué me hicieron al socio, que era el que cuidaba los carros afuera de la universidad. Pero veo que ahí hay edificios, que hay estructuras. Eso habla del crecimiento. Ese buen crecimiento de unas instalaciones habla del buen crecimiento también argumentado en las bases de formación de una universidad. Y sería un honor para mí estar ahí algún día. Ricardo, nos pregunta la psicóloga deportiva Pilar Grajales, ¿qué tanto considera usted que los comentarios o intervenciones de los periodistas deportivos
afectan positiva o negativamente el rendimiento de estos deportistas? Yo creo que, a Pilar, un saludo muy especial. Yo creo que el trabajo que hacen, por ejemplo, los psicólogos deportivos, hacen cada vez más consistente la formación del deportista. Es decir, yo creo que ahora afecta menos de lo que podía afectar antes, 5 o 10 años atrás. Un deportista fluctuaba más escuchando el qué dirán de mí, la opinión de tal periodista, de tal comentarista, lo que leía en la prensa. No estoy diciendo que hoy no haga un efecto o que no lo tenga. Por supuesto que sí lo tiene. Pero me parece que hemos conseguido que a partir de esa mezcla tan interesante que es el empirismo que nos ha marcado a muchos y en muchas regiones del país, pero también la academia que nos ha marcado a muchos y a estas nuevas generaciones de periodistas que ya están activos, la gran mayoría, por no decir el 100%, comunicadores formados como periodistas, comunicadores o como su universidad, instituto o academia lo plantea, les ha permitido tener, digamos, bases. Y claro. Les ha permitido tener bases mucho más consistentes para informar de manera más coherente. Cuando se informa o se critica con argumentos, con elementos bien sustentados y no con bravuconerías o con insultos, me parece que todos ganamos. Y ahí gana incluso el deportista. Porque es que la crítica no es, yo creo que la crítica no es mala. Depende de cómo la estructures y cómo la plantees. Porque parte de la estructura del ejercicio periodístico es eso, es ser denunciante, y de alguna manera en ese escenario de ser denunciante es ejercer un rol también de analista crítico en lo bueno y en lo malo. Es decir, uno no puede perder la objetividad. Ay, ¿qué es la objetividad? Qué complejo llegar allí. Ese es un tema del que pues tal vez nunca podríamos salir en este debate. Pero a Pilar y a quienes están ligados a ese rol del mundo de la psicología en el deporte, yo creo, para resumirlo en pocas palabras, que cada vez hay más calidad en el periodismo a la hora de tratar de encarar ese tipo de situaciones, a la hora de ir a criticar. Ojo, con un detalle adicional, y es que en medio de esa buena calidad también hay una corriente que ha ido ganando un espacio, y es la corriente de quienes no se informan, no se capacitan, no se documentan y creen que simplemente por gritar o por plantear con términos soeces o con palabras muy grandes una crítica, creen tener la palabra y la verdad revelada. Yo creo que ese periodismo no es sano. Ese periodismo sin fundamentos y solamente con alegatos y con improperios y ataques personales no nos llevan a nada. A mucha gente le gusta decir es que tiene carácter, es que es un periodista berraco, es un periodista que dice las cosas. Yo creo que uno no necesita insultar al otro, ni señalar al otro para tratar de decir que está haciendo bien o no su rol. Nosotros somos comunicadores y más, vuelve y juega. Creo que este mundo está cambiando, este mundo nos cambió, lo tenemos que entender y de eso tenemos que salir mejores. Y creo que parte de eso será el discurso que de manera clara los comunicadores tendremos que darle al mundo, no solamente en el deporte, yo creo que en muchas aristas, en muchos escenarios, en lo político, en lo económico, en el área social, pero sí que más en el deporte, donde hay que mantener ese espíritu sano de la competencia, pero donde hay que entender que también se gana y se pierde, porque es eso, finalmente es un juego. Ricardo, ya para finalizar, la última pregunta que te haremos es que la envía Paula Andrea Bernal, que ella le gustaría escuchar un mensaje de tu parte que sea como de motivación para los periodistas, ya que a veces el campo es difícil, es complejo, y a ella le parece muy importante como de tu parte que corrobores por qué estudiar periodismo, por qué hacer periodismo. Miren, yo creo que a todos nos ha pasado y nos seguirá pasando. A ustedes que están en la universidad seguramente también les ha ocurrido, y a quienes van a entrar a la universidad. Muchos jóvenes sé que se han conectado con la expectativa de escuchar cositas, de ver realmente qué valor tiene el ser periodista o el formarse como periodista. Y yo les digo que si hay una linda opción para hacerlo y si la tienen a mano y tienen las herramientas y las posibilidades, aprovechen a la Universidad de Manizales, porque es realmente un escenario donde se cultiva
un espíritu muy fuerte por el amor a esta profesión. Ya lo demás vendrá por añadidura, pero esa añadidura viene de uno, porque los profesores la dan toda, porque la academia tiene una estructura y una base definida, pues una plataforma que se va renovando, pero que finalmente es la que ese insumo básico que se le entrega a alguien, pero esa dosis de más es la que tiene que dar, ese salto de calidad lo tiene que dar uno. Entonces, yo le respondería a Paula y a quienes tengan esa inquietud en el alma, es que tranquilos, yo creo que desde la propia universidad, yo muchas veces sentado en una clase me hacía esa pregunta, si estoy eligiendo el camino correcto, si tendré el espíritu para poder dar esta batalla en una profesión tan compleja o tan competitiva, porque muchos la ven tan sencilla y tan simple, pero realmente no lo es. Nosotros en el periodismo deportivo a veces hacemos fácil lo difícil, y es parte del arte de nuestro trabajo, creo yo. Y lo otro es que ya ejerciendo la profesión, por supuesto que existen esos altibajos. Uno encuentra obstáculos, piedras, palos que se atraviesan en el camino que parece nunca se van a destrabar, que nunca van a desaparecer. Y yo les puedo decir que también los he tenido. No todo este camino es color rosa. No el poder estar hoy después de 20 años en Caracol significa que han sido 20 años de solo momentos gloriosos, ¿no? Han sido momentos también de dificultad, de algunas relaciones interlaborales difíciles, de algunos colegas o compañeros que también me la pusieron dura en la posibilidad de mantenerme o no en esta ruta y en este sueño. Yo siempre les digo, miren, esto es como, nosotros somos como los atletas de los 3.000 metros obstáculos. Nosotros corremos una carrera que nunca termina. Nosotros no somos como el artista que saca Despacito o que saca cualquier éxito que revienta y con sus regalías podrá vivir él, sus hijos, los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos. Nosotros tenemos que hacer una labor titánica. Nosotros somos unos románticos de nuestra profesión y creo que sencillamente nos obliga a eso, a ser luchadores. Yo creo que los periodistas somos eso, unos enamorados de nuestra profesión, que luchamos a diario y que esta batalla la damos pasito a pasito. Es una carrera de largo aliento que simplemente busca una meta. Y yo creo que esa meta tiene un nombre propio que es la credibilidad. Y la credibilidad se consigue solo trabajando. Entonces, no hay que bajar la guardia. A veces sentimos desfallecer y que las piernas no nos dan más y que el espíritu no aguanta más y que queremos cambiar. Bueno, muchos evidentemente tendrán que cambiar el rol y tendrán que cambiar su camino, porque esto tampoco es para todos, por fortuna, como tampoco todos podemos ser médicos, ni arquitectos, ni abogados. Pero si está en la sangre, si está en el alma y si de verdad es lo que usted desea hacer, tendrá que aguantar 1 y 1000 temporales para poder llegar a su puerto. Lo que pasa es, y quizás es el final de donde comenzamos esta charla, muchachos, el camino no es solo uno, el camino no es el que nos trazamos en la cabeza. La vida es juguetona, el destino es traicionero y a veces nos mueve fichas, pero no nos mueve, perdónenme la expresión, no nos mueve para jodernos. Nos mueve fichas para que leamos el mapa, para que leamos el ajedrez y entendamos cuál es la ruta que debemos tomar y seguramente entenderemos que en ese camino todos tenemos una labor, una ruta diferente por construir y sobre todo por enaltecer lo que un día soñamos ser y es ser comunicadores o ser periodistas o ser reporteros o sencillamente tener una formación global para trabajar en el mundo organizacional. Yo creo que somos unos afortunados porque si ustedes lo ven desde otra óptica, hoy en esta crisis, así como los médicos y muchos del mundo de la salud son los verdaderos héroes, también quienes están contándole al planeta entero lo que pasa en el mundo frente a este hecho que no tenía antecedentes, por lo menos para nuestras generaciones, lo hacen los comunicadores. Así que seremos importantes con pandemia o sin pandemia, y seguramente que en el futuro seguiremos siendo muy valiosos para la estructura de todo lo que pasa en el mundo. Creo que Miguel está teniendo como problemitas con la conexión. Miguel.
Qué pena, sí, se me fue un segundo ahí el internet. Ricardo, qué pena con usted. Ahora sí la última pregunta que hace un colega suyo, editor de Deportes de la Patria, Osvaldo Hernández, y le pregunta que si la falta de competencias nos volvió a mostrar que los deportistas son seres humanos, o se tratan como humanos, más bien, es la pregunta. Osvaldo, un abrazo. Sí. Miren, tuvo que llegar un proceso como este tan dramático para que los deportistas, muchos, se bajaran de un pedestal. Si ustedes ven las redes sociales, en los Instagrams, en las diferentes plataformas, muchas estrellas que parecían inalcanzables se volvieron de carne y hueso. Entonces los escucha uno hablando de cosas de la vida, de la cotidianidad, de sus familias, de sus temores, del futuro. Dybala nada más en las últimas horas ha contado en detalle qué fue tener el COVID-19, que se asfixiaba. Vemos a un Kun Agüero que se despeluca. Bueno, yo no tengo mucho que despelucar, pero la mayoría sí se despeluca como cualquiera jugando el play y lo tira. Vemos a jugadores como Duan Zapata angustiado por vivir en el corazón del coronavirus en Italia, en Bérgamo, y expresarlo a partir de que no hace sino ver filas de féretros en su momento, de muertos y más muertos. Entonces yo creo que sí, yo creo que esta pandemia humanizó a quienes parecían ídolos inalcanzables, ha humanizado el espíritu a quienes hemos idolatrado por muchísimos años, y esperemos que esa humanización no solamente toque con ellos, porque es que muchas veces también uno también se olvida de ser humano. Y esto nos ha enseñado a todos, desde esos grandes atletas que se juegan la vida por otros, como Rafa Nadal, como Pau Gasol, como Roger Federer, esas mega estrellas que son absolutamente millonarias y que dicen, un momento, paremos. Yo no tengo que pensar en un viaje a Dubái, no tengo que pensar en un viaje a París. Yo tengo que pensar en cómo le ayudo a los muchachos nuevos del ranking del tenis en mi planeta. Entonces, les cambia el discurso. Ojalá ese espejo de muchos nos sirva a todos también para que cambiemos el discurso en lo que tengamos que cambiar. Y en entender que lo más valioso que tenemos, ustedes están en sus casas, todos estamos en nuestras casas. Bueno, creo que la gran mayoría. Pero piensen que si estamos en casa, lo más valioso que tenemos es lo que tenemos en nuestra casa. Un hermano, una hermana, un papá, una mamá, una esposa, unos hijos. La vida. ¿Qué íbamos a pensar, qué íbamos a valorizar? Y que estas superestrellas valorizaran la vida como la están valorizando. Bueno, entonces, esa pregunta me parece más que oportuna y bella, porque nos hace reflexionar frente a lo que realmente somos a diario. Y sí, podemos encarnar muchas cosas y podemos tener muchos títulos y podemos haber conseguido, como a veces entre colegas nos decimos mamando gallo, ¿y a quién le ha ganado? Bueno, puede que hayamos ganado algunas pequeñas batallas en grandes cubrimientos y en grandes eventos, pero al final de todo eso, lo más lindo es que esos recuerdos tal vez hoy no los extrañamos. ¿Saben qué extrañamos más? Un abrazo, o un buen apretón de mano, o una carcajada cercana. Entonces, ¿qué es lo importante? Así que me puse reflexivo al final. Osvaldo me llevó ahí como a otro escenario, pero es la verdad y creo que pues nada, es parte de lo que nos ha cambiado en esta pandemia. Yo creo que la comunicación no solo es para con nuestras audiencias, también es para con nuestros colegas, también es para con nuestra familia. Porque volvimos a dialogar, porque volvimos a charlar, porque volvimos a hablar, porque no nos estábamos escuchando a veces, insisto, a veces esto iba tan a mil que habíamos perdido el gozarnos un atardecer o una brisa fresca, sabrosa en la casa, o el ver a una hija en sus tareas y ayudarle y divertirnos, o el cantar, o el bailar en familia. Bueno, tantas cosas que creo que hacen la diferencia. Eso no nos hace perfectos, pero creo que sí nos hace mejores seres humanos. Y a estas grandes estrellas, para volver a la pregunta de Osvaldo, creo que también les ha tocado un poco el espíritu, como sintiendo y diciendo, nos creíamos intocables, nadie en el mundo lo es,
y menos ellos, que están siempre ahí bajo la lupa pública y que ahora también tendrán que retomar la vida. Eso va a ser muy interesante, ver cómo vamos a retomar todos la vida, quienes son públicos y quienes no lo son, y cómo vamos a encarar justamente esta nueva vida pasado el COVID-19. Ricardo, pues muchas gracias a usted, a todos los que estuvieron esta conferencia, esta llamada. Fueron cerca de 150 personas y les recordamos que a partir de mañana estará esta charla en el portal web umcentral.com de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales, y donde se publican todos los trabajos periodísticos que hace la escuela de nuestra universidad. Ricardo, muchas gracias. Miguel, Laura, mil gracias a ustedes por esta convocatoria, por esa moderación, los felicito por su trabajo. A Adriana, a Richard, a toda la gente de la universidad, a Alejandra Pineda, a todos quienes han hecho posible que nos conectemos en esta tarde-noche para charlar y compartir un buen rato. Mil y mil gracias por su generosidad, además a todos los participantes, a quienes se han conectado a través de las plataformas y a quienes están conectados a través de UMFM. Pues gracias por permitirme acompañarles durante estas horas. Y espero que, bueno, que haya servido por lo menos para entretenernos y para, si a uno, solamente a uno de los que está ahí le quedó alguito con el deseo y el sueño de hacerse periodista, pues creo que cumplimos con la misión y, y espero que nos reencontremos. Hasta la próxima. Ojalá no sea virtual, ojalá pueda ser en un auditorio y en un foro más contundente, aunque esta es una herramienta fantástica, pero sería lindo poder verles y saludarles. Un abrazo a toda la gente de la universidad. Los recuerdo, los llevo en el corazón con mucho cariño. A la universidad sí que le agradezco tantas y tantas buenas jornadas y nada, hasta la próxima. Ricardo, mil y mil gracias. Yo también quiero agradecerles a todos a los que se conectaron, a todos los que nos acompañaron, a todos los que nos enviaron preguntas. Nos disculpamos con muchas preguntas que no pudimos hacer, pero pues el tiempo yo creo que ahora está pasando como un poco más rápido. Queremos recordarles que vamos a seguir con diferentes conferencias. La próxima semana vamos a tener a Valentina Cuervo, que es periodista y presentadora de entretenimiento de CMI, también egresada de la universidad. Y que mañana vamos a tener un conversatorio sobre Madre, que fue la primera película filmada en Manizales, con la directora del programa, Adriana Villegas, con Carlos Alvarado y Wilson Escobar, que son docentes de la institución. Los invitamos a que nos sigan en @descomunicaum, que es donde nosotros estamos subiendo permanentemente todos los eventos que estamos haciendo, para que se puedan enterar, para que puedan entrar, para que tengamos muchos más temas de los que hablar. Muchas gracias, Ricardo, y damos por terminada esta sesión. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao, felicidades. Chao, Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pero Martín, mi amor. Pues vale. No.